Muchas gracias por venir. Hoy vamos a tener el segundo seminario del GAME, de nuestro grupo de investigación, cuyo nombre pues de completo nunca me acuerdo, sinceramente. ¿Cómo es? Grupo de Antropología, Medio Ambiente y Economía. Mira que ya me acuerdo. Sí, pero como tengo una memoria de membrillo, pues que me pasan estas cosas. Ni de eso me acuerdo. De hecho, me olvidé un día, discúlpame, me olvidé un día que habíamos quedado para comer y se me fue la cabeza ese día. En fin. Bueno, gracias por venir al segundo seminario del GAME. Es un honor y un placer que hayas decidido hacer una estancia de investigación en nuestro departamento. Este es el profesor Gabriel Tardelli, que es doctor en antropología por la UNIB. Actualmente está en Niterói, en la Federal Fluminense. ¿Cuántas universidades están en Niterói? Dos. Públicas, dos. Y que trabaja etnología indígena, específicamente sobre los Guarao, en el área de Venezuela, con Guyana, con Brasil. Y hoy, después de esta estancia en la que ha venido a hacer trabajo de archivo sobre esta población indígena, específicamente en relación con los capuchinos, ¿era? Sí. Pues ha obtenido bastantes materiales y creo que lo que nos vas a presentar hoy aquí tiene que ver con esta estancia breve en nuestro departamento y en varias instituciones de España. Entonces, poco más que decirte, muchas gracias por venir. Gracias. Un gran placer que hayas realizado la estancia, quedamos abiertos para futuras colaboraciones. Esperamos alguna vez tener nosotros dinero para ir a Brasil. Eso también nos gustaría mucho. Dile a la CAPES que nos dé dinero, que tienen más dinero que España. Y sin más, te doy la palabra para que empieces la conferencia. Bien, muchas gracias, Alberto. Muchas gracias a ustedes también, al Departamento de Antropología, a la Complutense. La idea hoy es compartir con ustedes un poquito de las mías investigaciones que tengo hecho con los Warao específicamente y obviamente también un poco de lo que conseguí, los éxitos que logré mientras estuve aquí con ustedes. Entonces, primeramente, para contextualizar ustedes que me escuchan, yo empecé a trabajar con esta población en 2020 en Brasil en una operación militar humanitaria, porque los Warao, como muchos venezolanos, fueron para Brasil en un desplazamiento muy sensible con muchas personas. Voy a hablar un poquito después también. Y llegaron allá y el gobierno brasileño creó una operación, implementó una operación militar. Esto se pasó en el gobierno de Michel Temer y después fue intensificada en el gobierno de Jair Bolsonaro. O sea, mientras la extrema derecha gobernaba el Brasil. Entonces, esta operación donde yo trabajé en ONGs y trabajé en agencias de las Naciones Unidas, sobre todo en ACNUR, el Alto Comisariado de las Naciones Unidas para Refugiados, la UNESCO y UNFPA también, trabajando específicamente con esta población y con otros indígenas también que están ubicados en las áreas de la Guyana, que voy a mostrar para ustedes. Y una de las cosas y la mi tesis del doctorado es acerca de esta operación militar humanitaria, y muchas cosas me hicieron que fuese necesario mirar un poco más en el pasado, ¿no? Porque yo estaba tentando comprender la configuración de los desplazamientos de estos indígenas, los desplazamientos transfronterizos, pero yo creo que las razones que se presentaban eran insuficientes. Muchas veces se decía, no, si fueron porque la situación económica, política y social de la Venezuela, sobre todo después de la muerte de Hugo Chávez, se quedó muy dramática. Entonces muchos indígenas, como muchos no indígenas, se fueron para Brasil, para Colombia y para otros sitios. Yo creo que sí, pero yo también creo que nosotros estamos viendo un proceso histórico de longa duración, de larga duración, ¿no? Entonces, cuando hablamos de desplazamientos indígenas, creo que es necesario mirar un poco más para atrás, para el pasado y para el pasado colonial.
Entonces, la razón por la cual yo vine, a mí me gustaría, ¿no? Cuando hablé con Alberto de ir para acá, era hacer una segunda parte de la mi investigación acerca de los capuchinos y de los misioneros. Porque yo creo que cuando hablamos de desplazamiento indígena tenemos que comprender no solamente los factores del presente, pero también los factores del pasado. Y cuando hablo de factores del pasado estoy hablando de las fronteras extractivistas capitalistas, o sea, la exploración de los recursos naturales de los territorios indígenas, sobre todo en función del petróleo y de la minería, y las acciones de los misioneros cristianos. Yo voy a hablar solamente hoy de los capuchinos, pero también tenemos que ver qué se pasó con otros procesos de evangelización hechos por la New Tribes, por ejemplo, y otras organizaciones también que tuvieron acuerdos con el Estado venezolano. Entonces, creo que, no sé si está muy claro, pero espero que mientras yo comparta con ustedes, se quede un poco más claro. Bueno, pero primero, antes de empezar, ¿quién son los Huaral? ¿No? Es una población cuyo nombre significa gente de las aguas, gente de las canoas o gente de las tierras bajas. Eso es importante porque tenía que ver también con el hábitat, de dónde viene, dónde vivían, sus tierras originarias. Es una gente que vivía muy cerquita de los ríos, sobre todo el Delta Orinoco. Voy a hablar también dónde está ubicada, que vivía de la pesca. Algunas comunidades sembraban también. Y tenía un modo de vida muy particular, también muy singular, sobre todo en esta región que se llama Los Caños, ¿no? Esos caños que son como esas venas un poco trémulas que ustedes están viendo, hace parte de la vida de los Huaral porque es donde las casas, los janocos, que son las palafitas, están ubicadas. Entonces, cada comunidad tiene más o menos, creo que 50 a 100 personas, lejas una de las otras, media hora, una hora, depende. Esto es importante para comprender el cambiamiento radical que va a pasar cuando ellos van a vivir en los abrigos de la operación que yo mencioné hace poco. Entonces, esas son las comunidades de ellos en Venezuela, pero ellos también están ubicados en esta región más larga que nosotros que trabajamos con las tierras bajas, llamamos de área etnográfica de las Guianas, desde los trabajos de Peter Rivière y de muchos otros también que trabajaban en esta región, se convencionó llamar esta área de una área etnográfica, ¿no? Como Melati, un antropólogo brasileño, decía. Es interesante porque la mayor parte de las análisis que se hicieron en los años 60, 70 no incluyeron los Huaral y los Yanomami en esta área porque hablan una otra lengua. Hablan una lengua que no es caribe y tampoco aruaque, que serían las dos lenguas principales, los dos troncos lingüísticos principales de esta región. Yo tengo hecho un esfuerzo de incluir los Huaral, menos porque porque me gustaría encontrar puntos de convergencia. Obviamente, cuando miramos para los modos de vida, vemos que tiene un padrón de residencia, tiene padrões de parentesco, tiene también trazos característicos del chamanismo. Eso creo que eso no es el problema. Pero lo que me interesa de verdad son los procesos de expansión estatal en esta región que impactaron de manera singular cada uno de esos pueblos indígenas que vivían allá. Yo trabajo también con los Ingaricó, por ejemplo, que es un pueblo que está en la tríplice frontera Brasil, Guyana y Venezuela, con los Macuxí, que también viven allá. Y cuando miramos, tiene muchas diferencias, pero también muchas semejanzas cuando hablamos de los procesos territoriales y de expansión territorial. Y también, obviamente, de las misiones de evangelización. Entonces, esa es una región, quiero decir, muy afectada históricamente y desde un punto de vista comparativo me interesa comprender
cómo cada uno de esos pueblos tiene sido afectado de manera diferenciada, pero también dentro de un proceso más largo colonial, ¿no? Este es un otro mapa de la área de las Guyanas. Todos esos nombres son nombres de los pueblos indígenas que viven allá. Entonces, ustedes pueden ver que nosotros estamos ahora mirando parte del territorio de Brasil, el norte de Brasil, parte de la Guyana inglesa, parte de la Guyana francesa y también de Venezuela. Entonces, está como una isla que reúne muchas porciones territoriales de muchos países y por lo tanto no es una área que las fronteras geográficas de los países se confunden, ¿no? La idea es comprender más las relaciones internéticas que son mantenidas en esta área, ¿no? En la Venezuela, esa área un poco más naranja, arriba, es donde están ubicadas las comunidades de los Waral, en los estados de Delta Macura, Monagra y Sucre. Más arriba allí, ustedes pueden ver que cerquita de la Guyana inglesa también, que es en esta región que se llama Mabaruma, Region 1 de la Guyana inglesa, donde yo estuve también. Entonces, en esa comunidad nosotros vemos que muchos Waral que se fueron para Mabaruma, también por la situación contemporánea, económica, política y social de Venezuela, pero también yo constaté que muchos vivían allá hace mucho tiempo. Entonces, vivían allá porque cuando se casaban, iban a vivir en la casa de la suegra, porque este es un padrón matrilocal, pero también iban para allá para hacer relaciones comerciales, para establecer relaciones comerciales y muchas cosas. Entonces, yo encontré desde personas que fueron porque sufrieron persecuciones políticas y persecuciones en áreas de minería, pero también personas que reproducían un padrón de desplazamiento. Entonces, esto es muy importante porque muchas veces cuando hablamos de desplazamientos indígenas, creo que reificamos la idea de que los indígenas se movilizan, se movimentan, son nómades, son seminómades, y creo que obviamente la noción de frontera no necesariamente hace parte de las cosmologías de muchos indígenas y muchos pueblos indígenas, pero también es importante pensar que las fronteras estatales, ellas tienen un efecto político en la vida de estas personas. Obviamente, cuando vemos las relaciones que son establecidas desde el lado venezolano hasta el lado guyanense, son relaciones históricas, además de las fronteras de Venezuela y de Guyana. Pero eso no significa que esas fronteras no tengan producido efectos políticos en la vida de estas personas. Bueno, ellos llegan en Brasil sobre todo en 2014, 2016, cuando intensifican los desplazamientos. Hoy vamos a ver, mas es una población que suma cerca de 8.000 personas en Brasil. Son muchos más incluso que muchos indígenas, entre aspas, brasileños, ¿no? Y llegan allá, son recibidos también por esta operación. Desde un punto de vista burocrático administrativo, planteo el reconocimiento como refugiados o la residencia como migrantes también. Entonces es una población que es duplamente afectada porque es indígena, pero también es extranjera venezolana. Entonces, eso después voy a hablar un poquito de eso también porque es importante en términos de discriminación que sufren en Brasil. Entonces, esa población muchas veces está concentrada en el norte de Brasil, pero sigue viajando y hasta que ahora nosotros tenemos indígenas Waral en todo el Brasil. Entonces, ustedes saben que nosotros tenemos un país de dimensiones continentales y es una población fragmentada territorialmente, como se pasa también con otros indígenas, ¿no? Como los guaraní, con otros pueblos también. Esto hace con que muchas veces los agentes estatales, los no indígenas, miran a esas personas como nómades. No, mas les gusta mucho viajar, ¿no? Son viajeros, son personas que les gusta mucho. Y las cosas que yo escuché de los Waral es que cuando ellos encuentran un sitio para se quedar, Jaqueraja, un sitio bueno,
¿no? Un poco pensando en la idea de la tierra sin males, de que nosotros vemos en relación a los guaraní, ellos se quedan. Entonces, muchas veces cuando los niños tienen la posibilidad de estudiar, hay acceso a la salud, hay acceso a los derechos sociales de Brasil, ellos se quedan allá y no continúan viajando. Pero, ¿qué se pasa cuáles son las razones del desplazamiento? Muchas. Ellos se desplazan entre los estados brasileños por violencia institucional de la policía, del ejército, por violencia de las agencias de las Naciones Unidas, de organizaciones no gubernamentales. Ellos se desplazan porque necesitan un tratamiento y la medicina de los chamans, de los Wixirato, Bahanaroto, Huaroto, que son los especialistas oral. Entonces, muchas veces, si una persona se queda enferma, necesitan buscar ayuda en otro estado donde vive un chamán oral, por ejemplo. Se desplazan cuando tienen conflictos entre las familias, entonces para evitar que el conflicto se intensifique, van para otros sitios, se desplazan porque tienen que se reunir con otros familiares. Esto es una configuración que reproduce el desplazamiento desde Venezuela hasta Brasil y otros desplazamientos, porque no es que viene toda la comunidad. Muchas veces viene una parte de la familia y ellos van se reuniendo. ¿Cómo hace para conseguir obtener la plata? Muchas veces pidiendo ayuda en las calles. Entonces es un trabajo que las mujeres y los niños hacen en los semáforos, pidiendo donaciones, ¿no? Y con esa plata van haciendo las viajes, ¿no? La artesanía también, obviamente, entonces vende la artesanía en las calles. Eso es para decir que la situación de estas familias es muy vulnerable. Entonces son familias que se quedan en situación de calle, ¿no? Como homeless muchas veces, sujetas, vulnerables a diferentes tipos de violencia y muchas muertes, ¿no? Entonces yo trabajo con ellos, ahora esta semana hice 6 años, yo no conozco ninguna familia en que no tuve la muerte de más de una persona. No existe eso. Entonces, todos los depoimentos, todas las narrativas que yo tengo de esas familias, la muerte está presente. La muerte en Venezuela, la muerte en Brasil, la muerte en Guyana es muy, muy, muy dramático. Y estos desplazamientos continúan. Pero y este es el punto que yo quiero llegar, las mías investigaciones me hicieron retroceder, mirar un poco más atrás para comprender los desplazamientos de los Huaral desde de sus comunidades hasta las ciudades venezolanas y después hasta el Brasil, hasta Colombia, hasta Guyana. Y cuando nosotros miramos, eso solo parece quedar en el siglo XX, vemos que ocurrieron muchos eventos críticos. Estoy usando el concepto de Ben Haddad, ¿no? Ben Haddad, una antropóloga indiana que me gusta mucho, y que comprende los eventos críticos como los eventos que afectan violentamente la vida de las personas, de manera que ellas tienen que no necesariamente convivir, pero la vida cambia de una manera en que no se puede simplemente superar o olvidar de esta violencia. Creo que eso se pasa exactamente con los Huaral, porque muchas veces las memorias que ellos compartieron conmigo cargan estos eventos, ¿no? Entonces, no voy a hablar de todos, pero la exploración de petróleo en Venezuela, que es un elemento muy importante, nosotros estamos viendo ahora que está se pasando en Venezuela, pero no es algo que empezó en 2026. Entonces, el petróleo es, como el Fernando Caronil, un antropólogo venezolano, dije, una especie de nación de dos cuerpos, ¿no? Hace parte de la nación venezolana, sí del imaginario, sí obviamente de la economía venezolana, ¿no? No solamente con Chávez y con el chavismo, pero también anteriormente. Esto obviamente también afectó directamente las poblaciones porque muchas veces la exploración de petróleo ocurría en tierras indígenas.
¿no? Entonces, para apenas mencionar un ejemplo, la British Petroleum, por ejemplo, en los años 90, tuve un acuerdo con el Estado venezolano e hice una exploración muy fuerte de petróleo en la área de las Guyanas, en esta región donde están ubicados los Varal, que produjo desde desastres ambientales hasta, obviamente, la exploración laboral de los indígenas, incluyendo los indígenas Varal. Tenemos casos de minería que van a se intensificar con Maduro en la presidencia, con el proyecto Arco Delta Minero del Orinoco, que podríamos hablar también. Tenemos la exploración de la palma de Palmito, ¿no? Que es muy importante para los Varal porque lo moriche, ¿no? La palma de moriche es para ellos el árbol de la vida. Entonces después podemos hablar un poco más. Epidemias de cólera y de otras enfermedades, también AIDS y otras infecciones sexualmente transmisibles. Entonces, muchos eventos críticos, no voy a me extender mucho, que afectaron y que cada vez más impulsionaron los desplazamientos hasta las ciudades venezolanas. Entonces, si primeramente ellos hacían los desplazamientos para obtener alimentos, beneficios sociales y después volvían para sus tierras, mientras esos eventos se intensificaron, los desplazamientos hasta la ciudad se tornaron más intensos y más fijos, ¿no? Ellos se fijaron en la ciudad. Hasta porque muchas veces las comunidades no existían más. Solo para que usted pueda tener una noción, esta es la área de las petrolíferas en Venezuela y la área de minería. Entonces, yo estoy viendo que las medias, los medios de comunicación están hablando mucho del petróleo, por qué Trump se hizo. Entonces, muchas veces los economistas hacen como no es lucrativo, no quiero adentrar en ese argumento, pero esta es la región, y es una región muy rica, no solamente en petróleo, pero también en minería y en tierras raras, que es el hit del momento, ¿no? Y ahora creo que el punto no más importante, pero el punto que me hice venir hasta acá también para estar con ustedes, que son los capuchinos. Los misioneros capuchinos que hacen parte de la orden de los capuchinos, la orden menor de los capuchinos, una organización también franciscana, entonces con voto de pobreza y todo esto, y de austeridad, ¿sí? Ellos estuvieron en varios momentos en las tierras de los Varal, en los siglos XVIII, XIX, pero muy puntualmente. Las misiones, es muy interesante porque, diferentemente de lo que se pasó con muchos pueblos indígenas de las Américas, los Varal estuvieron, gracias a la su ubicación, muy isolados también de este contacto con los no indígenas, porque decían los misioneros, la corona española, portuguesa, que era difícil llegar hasta los territorios. Entonces, nosotros vemos una intensificación de este contacto en el siglo XIX y XX. Pero tenía, obviamente, también, como yo descubrí ahora acá, tuvieron también muchas misiones anteriores. Pero las misiones de los capuchinos que me interesan más son las misiones del siglo XX, porque son las misiones que los Varal recuerdan hasta hoy, como nosotros vamos a ver después con un vídeo que Leane grabó para nosotros. Y porque, obviamente, son las misiones que produjeron, creo que, cambios más substanciales, más radicales. Entonces, esos misioneros no estuvieron allá solo porque querían, porque les gustaban. Tuve un acuerdo, ¿no? Un acuerdo que empieza más o menos en 1915, cuando se crea en Venezuela la ley de las misiones. Entonces, eso es muy importante porque muchas veces nosotros pensamos que cuando ocurrió la independencia y se crearon las repúblicas en América Latina y otros sitios, tuve una separación entre el Estado y la Iglesia. Y muchas veces, cuando nosotros pensamos en políticas indigenistas, o sea, la política que los estados crearon para arreglar
el problema indígena, nosotros pensamos que esta es una política laica, que es diferente de la política, por ejemplo, que se hizo durante la colonización española y portuguesa. Pero sí en Brasil, sí en Venezuela, y yo creo que eso también vale para Colombia y otros sitios, nosotros vemos que los estados no solamente concordaron con la presencia de la iglesia y de los misioneros en tierras indígenas, como favorecieron la presencia con acuerdos. Entonces se creó durante una dictadura también militar, obviamente, como se pasó tanto y se pasa todavía en la historia de Latinoamérica, una ley de las misiones para arreglar la presencia de los misioneros, no solamente los capuchinos, pero de otros misioneros en las tierras indígenas venezolanas. Y por eso que muchos ahora que yo conozco, viejitos, los más nuevos también, tienen en sus memorias la presencia de ese misionero. ¿Qué se pasó? Después voy a hablar un poco. Esos misioneros produjeron muchos trabajos. Eso yo encontré acá, por ejemplo, en la biblioteca de ustedes. Produjeron muchos trabajos. Esta es una cosa que yo no tengo una respuesta porque es un poco contradictorio, porque los franciscanos no produjeron muchos documentos, porque la idea es que no tenían que llevar nada con ellos, ni libros muchas veces. Entonces ellos dejaron muchos depoimentos, muchos libros con transcripciones de entrevistas que hicieron con los indígenas Warao, como este y esto que yo encontré acá, obviamente de editoriales religiosos. Entonces este es una Capuchinos editorial y esto La Salle. Esta también yo encontré acá. Y ellos produjeron muchas cosas sobre los rituales de los Warao. Entonces, como Nahanamo, de los modos de vida, todo esto. Este yo encontré aquí también, es muy interesante porque en el título nosotros encontramos exactamente el punto donde quiero llegar, ¿no? Sus sandalias hicieron nuestras fronteras. Es una publicación en homenaje a los capuchinos que estuvieron en Venezuela. Y este es un punto muy importante, porque cuando hablamos de políticas indigenistas, hablamos de la expansión de los estados nacionales hasta las áreas un poco recónditas, ¿no? Isoladas. Entonces, la presencia de los órganos indigenistas, sí en Brasil, sí en Venezuela, sí en Colombia y en otros sitios, significa que el Estado está presente en términos burocráticos, administrativos y políticos. Y obviamente no es que teníamos muchos servidores públicos, ¿no? Trabajando en estos órganos. Entonces, muchas veces quien hacían esto eran los religiosos y los misioneros, ¿no? Ese acuerdo servía exactamente para que esas personas no solamente hiciesen los procesos de evangelización, de conversión a los cristianismos, pero también que los estados, y en este caso el Estado venezolano, expandissem las suas fronteras. Entonces es por eso que creo que son tres procesos que caminan juntos y que muchas veces nosotros pensamos separadamente. La expansión de la frontera estatal, la expansión de la frontera capitalista y extractivista y obviamente la expansión de la palabra de Dios, del Señor, ¿no? Que como los propios capuchinos hablan. Leane Torres, una amiga Warao, y yo pedí para que ella grabase un video para ustedes porque cuando yo encontré estos libros, yo vi que tenía acá la familia Moraleda y ella es también de la familia Moraleda. Entonces yo envié las fotos para ella y ella, no, mas este es mi abuelo. Este es la mi abuela, esta es la mi tía. Entonces ella identificó muchos familiares, así como Teolinda también, que es una otra mujer Warao, que es una amiga mía. Y Leane grabó un video para nosotros. Yaquerara Cocotuca, saludos en idioma Warao. Soy Leane Torres Moraleda, soy del pueblo Warao. Vivo en la comunidad Warao Janoco del municipio Cantá, estado Roraima. Tengo 6 años viviendo aquí en Brasil. Llegué en el año 2019.
Mis abuelos, mis padres y mis hermanas mayores estuvieron dentro del internado de Aracolmú, y por esto conservo dentro de la memoria de mi pueblo, de mi familia, toda esta vivencia, experiencia que tuvieron junto con los misioneros capuchinos. Hoy soy católica, también creo en el mundo espiritual y en la cosmología de mi pueblo, y soy hablante de mi idioma. Sé que he sido producto de esa generación que ha nacido después de la presencia de los misioneros capuchinos en el estado del Tamacuro, que inició en el año 1925. Bueno, eso es muy importante porque ella no estudió en estos internatos, pero su mamá estudió. Yo conocí muchos viejitos que estudiaron y que aprendieron a leer y a escribir en estos internados. Y muchos guaraos se decían, nosotros somos católicos, como Leandro habló. Solo que esto es muy interesante porque no significa necesariamente que ellos abandonaron las sus creencias, ¿no? Entonces, este es un punto importante, una discusión que nosotros hacemos en la etnología indígena también. ¿Qué se pasa con el proceso de evangelización? Entonces, hay una transformación radical, hay una adaptación, hay una otra cosa. Entonces, este es un momento que, de la investigación también que yo estoy haciendo todavía, para comprender cómo los guaraos tienen hecho, porque al mismo tiempo, por ejemplo, que van a misa, el ritual de Mahanamo continúa siendo hecho. Las acusaciones de brujería, como ellos llaman, continúan ocurriendo. Esto me llamó muy atención porque cuando yo trabajaba en esos abrigos de la operación que yo mencioné para ustedes, tenía una organización, una ONG, que era un poco religiosa, un poco mucho religiosa. Y muchas veces los guaraos me contaban, compartían conmigo que se pasaba con los misioneros porque la presencia de los misioneros en el presente hacía con que la memoria de ellos retrocediese, volviese al pasado. Entonces, muchas veces decían, no, por un lado, ellos enseñaron a nosotros a escribir, a leer, por otro lado, era muy duro, tenían la mano dura. Entonces, hablaban de castigos, de puniciones y todo eso. Entonces, la investigación ahora es un poco para tentar comprender si las imágenes que los misioneros produjeron acerca de los indígenas guaraos, desde un punto de vista de fotografías, de depoimentos y obviamente de las representaciones coloniales acerca de los indígenas, si las imágenes que los guaraos produjeron acerca de estos misioneros ahora en el presente o también en estos depoimentos. Desde un punto de vista de cambio, solo para mencionar algunos, creo que yo pude observar obviamente, nosotros podemos hablar de la organización política, ¿no? Cuando hablamos de organización política y parentesco entre los pueblos indígenas de esta región, y creo que de otros sitios también, nosotros tenemos que entender que esto no son elementos separados, apartados, ¿no? Por ejemplo, hay entre los guaraos el Aidamo. Aidamo en Brasil, en este contexto de desplazamiento, significa liderazgo político, cacique. Solo que cuando nosotros vemos qué significa este término de parentesco, de clasificatorio dentro de una estructura tradicional, vemos que el Aidamo era el abuelo, el suegro. Entonces, y que era tan importante cuanto la suegra, Arani, por ejemplo. Entonces, esa pareja fundacional tenía un trabajo de administrar la parentela, ¿no? Los hijos, las hijas y todos los otros niños, niñas, y no solamente niños y niñas. Y nosotros tenemos no una concentración de poder en una única figura, pero una especie de organización segmentaria, ¿no? A la Evans Pritchett. Esto ocurrió un cambiamiento, obviamente. Entonces, la familia extensa que tenía, de alguna manera, se cambió para una familia nuclear, en que nosotros tenemos un papá, una mamá y los hijos, y una mayor concentración de poder en los hombres. Entonces,
muchas veces son los hombres que hablan con las instituciones CIA porque hablan español, son los únicos que hablan español, CIA también porque las instituciones hicieron este proceso de empowerment a las avesas, ¿no? Desde un punto de vista del chamanismo, que es lo que me interesa mucho ahora también, vemos que muchas cosas se pasaron. Algunos indígenas no creen más en Canobo, que es el espíritu del abuelo, pero como dije, muchos continúan no solamente creyendo, como buscando la ayuda de los especialistas. Entonces, la misma familia que puede ir a la misa, por ejemplo, que acepta la palabra de Dios, es también la familia que cuando se queda enferma un niño o ella misma va a buscar la ayuda a partir de los itinerarios terapéuticos propios de ellos, de los especialistas. Entonces, eso es muy común. Yo no conocí ninguna familia puramente cristiana. Hay una familia que yo tengo que hablar con ellos todavía, que sé que se convirtieron a testemunhas de Jehová recientemente, no sé qué se pasó todavía, pero los que estuvieron en contacto con los misioneros capuchinos o cristianos, yo creo que ocurrió algo diferente, el resultado es un poco diferente. Y el punto que me interesa también es hasta qué punto las misiones religiosas de los misioneros contribuyeron para los desplazamientos, ¿no? Eso se pasó en la América colonial y yo creo que hasta hoy también se pasa, muchas veces porque simplesmente lo que se pasa son las reducciones, ¿no? Las reducciones que se hicieron en América Española y Portuguesa continúan siendo hechas, porque yo no tengo un ejército de misioneros, tengo 2, 3 personas. Entonces, desde un punto de vista pragmático, era más fácil traer la comunidad hasta un punto, hacer este desplazamiento para que ellos pudiesen estudiar, obviamente, y conocer la palabra de Dios y todo esto. Entonces, yo creo que las reducciones no se quedaron en el periodo colonial. Es todavía una estrategia adoptada por muchos misioneros, no solo los capuchinos, que es mi foco acá. Y la consecuencia después, muchas veces, es que esos indígenas, después que vesten, que tienen la vestimenta, que hablan la lengua española o el portugués, que comprenden los valores y las ideas, etc., de los no indígenas, muchas veces van para la ciudad, ¿no? Todo esto para decir que el momento, creo que me hice pensar en el colonialismo fue cuando yo empecé a escuchar muchas veces esta frase de los Warao: los criollos nos tratan como animales. Y me dicen, hermano Gabriel, me llamaban de hermano Gabriel, nosotros somos tratados como animales. Criollos en la América Española son los hijos de los españoles que nacieron en el Nuevo Mundo, solo que en este contexto, en el contexto del criollismo en Venezuela, tiene que ver con la política de mestizaje del Estado venezolano. Entonces tiene que ver también con todas las teorías raciales y racistas que se produjeron en Venezuela, muy semejantes con las que nosotros teníamos en Brasil, que veían ahora la mistura de las razas como como una degeneración, o después como algo positivo que podría crear una nueva persona, ¿no? El mulato en Brasil, el criollo, etc. Para los Warao, criollo son los no indígenas y aquellos que desde una oposición por contraste producen violencias también. No significa que no haya casamientos y relaciones amistosas entre indígenas y no indígenas, pero muchas veces los Warao, cuando hablan de los cambiamientos que ocurrieron en sus comunidades, en sus vidas, resaltan que los criollos produjeron cambiamientos radicales. Entonces, la llegada de ellos produjo el cambio. Es por eso que yo empecé a mirar más atrás de lá. Y por fin, algunos conceptos que yo trabajé en mi tesis y que todavía estoy trabajando,
Yo creo que el colonialismo no es algo del pasado, es una estructura de poder que todavía produce desigualdades. Una estructura de poder, obviamente, desde donde se puede ejercer una modalidad de poder. Modalidad de poder, estoy aquí dialogando con Foucault, obviamente, pensando el poder no como algo que se puede tomar, como algo que se puede alienar, pero algo que se ejerce. Entonces, cuando hablo de relaciones de poder, por ejemplo, entre indígenas y misioneros, no significa que solamente los misioneros ejercen el poder. Obviamente, es una relación asimétrica de poder, pero esses indígenas estão também produzindo maneiras de resistir a este poder. Eu creio que uma das coisas, e eu chamei de arquivo colonial compartido, que fazem com que essa estrutura seja mantenida contemporaneamente, se esse arquivo colonial compartido. O que é um arquivo colonial? Esse arquivo não é solamente uma metáfora, ¿no? Es también una metáfora, pero un dispositivo de poder, donde nosotros podemos encontrar discursos, prácticas, imágenes, libros, documentos, mapas, valores, ideas y representaciones acerca de los indígenas. Yo creo que es cuando empecé a trabajar con los indígenas en el contexto de ayuda humanitaria, en la operación, muchas veces yo escuchaba de los militares, de los trabajadores humanitarios, categorias, palavras que me hacían, que me remetiam ao passado colonial. E eu era estranhíssimo. Então, não, mas eles são muito preguiçosos, são borrachos, preguiçosos, são perezosos, são borrachos, são nômades, têm um olor forte, não? Le gusta muito pelear, não? Le gusta mucho hacer filhos, ¿no? Entonces, esas no, son cosas que nosotros que trabajamos con indígenas sabemos que no empezaron ahora y continúan, en mi opinión, siendo actualizadas en las escuelas, en los libros didácticos, en los discursos presidenciales, en las prácticas cotidianas. Entonces, volviendo desde el inicio para finalizar, los indígenas que llegaron a Brasil y que se quedaron en Roraima viven en los abrigos indígenas, que son abrigos que fueron pensados de manera emergencial y temporaria, solo que muchos se quedan allá 7, 8, 9 años. Entonces, no hay una alternativa para esa población y obviamente la primera cosa que me viene en la cabeza son los aldeamientos jesuíticos y todas las instituciones que fueron construidas y hechas para que esa población se quedase ubicada, concentrada y sedentarizada. Entonces, no quiero decir que la misma cosa, no quiero decir que es solo una continuidad, porque creo que es una continuidad con diferencias. Pero muchos de los elementos que nosotros encontramos en el colonialismo. Y obviamente cuando hablo de colonialismo tenemos que comprender la configuración colonial, porque no, aunque podemos encontrar en el colonialismo en África, por ejemplo, elementos parecidos, yo creo que estamos hablando de un colonialismo moderno, legado, vinculado al capitalismo contemporáneo, moderno también, y a procesos muy particulares de racialización de poblaciones que son rotuladas, clasificadas como indígenas. Entonces, al mismo tiempo que estoy diciendo que ese archivo es compartido, porque cuando miro en el colonialismo portugués que se pasó en Brasil, por ejemplo, y que se pasó en la América Española, hay muchas cosas semejantes. Pero también creo que es importante comprender los contextos específicos de cada uno de estos territorios. Yo creo que esto, muchas gracias por la oportunidad de hablar un poco, ¿no? Con ustedes, compartir un poquito. La investigación continúa. Cada vez que yo encuentro una cosa, creo que muchas otras cosas, muchas otras puertas se abren. Entonces, muchas gracias por esto. No sé,
¿Prefieres contestar? ¿Prefieres que haga una pregunta? Puede ser, porque la primera, no hay tierra. No hablan de esto porque este es el punto importante, porque muchas veces la FUNAI, que es el órgano indigenista oficial brasiliano, dice, no, mas ellos son indígenas de Venezuela. No es de nuestra responsabilidad. Entonces, todavía no hay, pero después de que se creó en 2023 el Ministerio de los Pueblos Indígenas, la ministra Sonia Guajajara empezó a hablar un poco más de esto. Nosotros tenemos algunas posibilidades de acceso a vivienda por medio de proyectos de vivienda para no indígenas, no específicamente para indígenas. Algunas cosas que yo tengo acompañado también de compra de tierra colectiva por parte de ellos mismos, con el apoyo de organizaciones, pero no la tierra indígena desde un punto de vista clásico, ¿no? Eso no se habla, es la principal reivindicación de ellos. Entonces, pero no hay reivindicación de eso, porque una cosa es que no se lo haya conocido, pero reivindican que se va a sí. Y una cosa que ha cambiado mucho desde que empecé a trabajar con ellos, el diálogo y la relación que ellos crearon con el movimiento indígena brasileño. Entonces ahora ellos participan, por ejemplo, del acampamento Terra Libre, que es un evento gigantesco en Brasil, y los Warao están allá también reivindicando tierras también con los indígenas y junto con ellos. Entonces, esa es una cosa que cambió, pero todavía es una población que se queda así en situación de calle, dentro de estos espacios de acogimiento institucional. Yo hablé de la operación de acogida, que es una operación del gobierno brasileño, pero muchas veces en otros sitios de Brasil, en los estados, ellos se quedan en los abrigos, que son abrigos de los estados y municipios, para la población que vive en situación de calle. Entonces son espacios de la asistencia social sin profesionales cualificados, sin adaptados. Entonces, este es un punto. El otro punto, en Brasil nosotros tenemos por eso que es interesante, porque creo que se pasó lo mismo en otros sitios también. Cuando nosotros vemos los discursos de Rondon, Cândido Rondon, que es el patrimonio de la política indigenista brasileña, él decía, no, una cosa es la protección de los indios. Esto es nosotros que tenemos que hacer, son el Estado. Otra cosa es la evangelización. Entonces, ella hacía, desde un punto de vista discursivo, hacía una división. Solo que esta división, cuando nosotros hacemos las análisis, nuestras análisis, vemos que no se sustenta, ¿no? Porque muchas veces los misioneros estuvieron allá en diferentes sitios también. En Venezuela, creo que es un ejemplo de cómo eso se institucionalizó de una manera, ¿no? Hasta que se creó una ley propia para esto, ¿no? El archivo colonial compartido, ¿no? Porque yo estaba, obviamente, para pensar en este concepto, yo pensé mucho en la situación colonial de que habla Ballandier, Jordi Ballandier, ¿no? La situación colonial, porque ella habla no solo de un hecho de poder, ¿no? Pero de un hecho social también. Habla también no solo del Estado, de la legislación que son creadas para ejercer el colonialismo, pero también de cómo el colonialismo es difundido en la sociedad, ¿no? Y eso es interesante porque muchas veces cuando yo escuché esas cosas, esas representaciones, esos prejuicios, no eran solamente agentes estatales, no era solamente el ejército, son personas comunes, ¿no? Entonces yo estaba tentando comprender primero cómo el colonialismo es difundido, ¿no? Y después también cómo que esas imágenes fueron son reproducidas contemporáneamente, ¿no? Y hablo compartido porque pienso exactamente lo que se pasa, por ejemplo, cuando nosotros tomamos de empréstimo un libro de una biblioteca de Harvard, no sé, o cuando hacemos una exposición de Velázquez y vamos tomar de empréstimo un cuadro que está en Sevilla, otro cuadro que está, no sé, en MASP. Creo que el MASP tenía Velázquez.
y reunimos todo eso en un acervo, ¿no? Es un acervo compartido, porque muchas personas pueden tomar de empréstimo cosas, ¿no? Y muchas veces las fronteras geográficas y temporales son ultrapasadas. Entonces yo puedo tener acceso a un documento de los años 70, del siglo XVIII, no sé, de otro sitio, ¿no? Eso es importante porque cuando hablamos de colonialismo, obviamente el colonialismo brasiliano se estructuró de una manera, pero estudiando, haciendo las investigaciones acerca de lo que se pasó en Venezuela, yo vi que era compartido, porque no es que tenía una cosa propiamente brasiliana, propiamente venezolana, yo creo que hay muchos elementos prácticos, políticos, administrativos, burocráticos que nosotros vemos. Por ejemplo, cuando hablamos de políticas indigenistas, cada uno de los países produjo una política, pero tenían eventos que fueron, sobre todo en México, en los años 40, por ejemplo, en que reunían estados de diferentes sitios de América Latina para discutir las políticas indigenistas. Entonces, en esos eventos se produjo también acuerdos y se difundieron ideas, ¿no? Entonces, cuando hablo de archivo colonial compartido, estoy hablando desde películas, desde libros, desde lo que se enseña en las escuelas en Latinoamérica, desde documentos, mapas que fueron producidos. Entonces, para comprender esta estructura que es, como dice, metafórica, pero también como un dispositivo de poder que continúa siendo accionado contemporáneamente. Yo diría también un poco en esa línea, pero comparto la idea de Laura de que puede llegar a la conclusión. Porque al final estás hablando de epistemologías coloniales compartidas. Sí. Estás hablando de producción de conocimiento que está en los imaginarios sociales. Sí. Y claro, eso tiene un acceso desigual en función de si tienes dinero o no, depende de dónde vivas, etc. Entonces ahí la idea de archivo compartido remite mucho a la materialidad y la posibilidad de acceso. Y quizás hay otros posibles conceptos que puedas utilizar que puedan resultar más sugerentes de cara a presentar tu idea fuerte. Me parece una idea importantísima. Y la de compartido, sobre todo, me parece muy interesante porque estamos hablando, y aquí me voy a Nancy y a otros, la idea de cómo circulan los sonidos universales y luego aterrizan localmente. Es decir, una cosa es las ideas cuadradas, básicamente de biopolítica, y de la idea de ideas sobre los indígenas, sobre la organización política, Estado de Iglesia, o iglesias, lo que sea, o ellos, cómo gobernar a esas gentes. Creo que es muy interesante lo que decía Laura también sobre los del 20, porque tiene mucho que ver con ¿cómo se llama? El acuerdo de Berlín, ¿cómo se llama esto? La conferencia de Berlín, donde se establece que de cara a mantener las posesiones coloniales es fundamental el desarrollo de las poblaciones locales. Y es en ese momento donde no solo en Latinoamérica, sino y en Asia, que quiero decir, que se da también en ese sentido pero en Timor, donde yo trabajo, este tipo de cosas se están muy presentes, como se da un crecimiento muy amplio de las relaciones Estado o corona, que no exactamente es Estado, claro que es Estado, pero no es nación, en el sentido de Estado-nación, porque tú hablas de una separación de Iglesia-Estado que yo creo que está haciendo una lectura del presente, desde el presente del pasado. No había esa separación. En Timor, quien colonizó fue la corona portuguesa a través de los dominicos que colonizaban en nombre del rey. Con lo cual, esa separación, esa separación de ese Estado, hay que verlo en función de cada marco temporal, hay que verlo en función de cada momento y cómo aterriza localmente. Y también los movimientos políticos que hay en metrópolis. No es lo mismo la República Portuguesa que el salazarismo, no es lo mismo el sexenio liberal aquí que otras cosas, incluso exclusión de diferentes organizaciones.
Entonces, en función de esos momentos y de cada momento, y específicamente de en qué momento están los capuchinos en ese momento en Venezuela, de quién vienen, son españoles, son venezolanos, eso todo es muy interesante. Un perfil sociológico, esos misioneros también. Pero más allá de eso, vamos a ver. Me parece interesante esa idea, que vosotros también bonitas, pero también concuerdo que quizás no sea lo suficientemente potente como para dar a entender las condiciones materiales de producción de conocimiento a partir de la cual se reactualizan las representaciones colectivas sociales sobre los orígenes. ¿Por qué mi abuela, cuando me ve para Timor, me dice, uy, que ahí comen gente? Porque tiene todo más de memoria colectiva, etc. Entonces me parece muy interesante, pero yo concuerdo que no, quizás no sea. Es creativa y me parece genial que yo pensaba algo así. Sí, eso, la idea me parece. La idea es creativa. Sí. Lo que creo que los términos me parece que pueden inducir a una cierta confusión, quizás porque, claro. A lo mejor las que ya no pasan por No, porque quizás porque, claro, como tengo también esta conexión con la universidad, para mí archivos, y además que tiene connotaciones muy específicas, y nada, entonces para mí archivos me permite... Es una organización muy racional. Sin embargo, yo que vengo totalmente de fuera y no tengo todas esas... Digo, pues sí, pero sí. Y lo que pasa es que también... Pero la idea de compartir me permite algo positivo, o sea, compartir como algo positivo. A mí no me gusta eso. Y ahí, lo que sobre todo en el mundo de una metodología compartida, sí, claro, había archivo y todo esto, pensando en el contexto indígena, sobre todo ahora que estamos en procesos de repatriación, con desarrollo de metodologías de compartir archivos, todos los archivos que hay en un museo, o sea, me realiza todo esto. Entonces, digo, es que no estamos hablando de otra cosa. Por eso digo que puede decir una confusión, pero claro, sé también que desde el punto de vista político, claro, no sé. No, gracias, porque la idea es, yo escribí eso en la tesis, pero también es algo que necesito trabajar más también. Estoy me apropiando de una literatura también de museo ahora, de colecciones, porque la idea obviamente era trabajar con una metáfora también. No es, pero es importante escuchar también sobre todo desde un punto de vista de una persona que trabaja con museos, por ejemplo. Pero la idea era exactamente pensar en los museos, los archivos y las colecciones como una metáfora, pero yo sé también que tiene yo no conseguí, pero tenía... Por ejemplo, esta imagen yo puse propositalmente acá, porque obviamente cuando yo pensé en esta metáfora estaba pensando en todo lo que me venía en las memorias colectivas que se producieron acerca de esta población. Pero yo cuando estuve ahora, 2 días atrás, en el archivo de las Indias, yo encontré Hernández, Cortes y Colombo allí, juntos, ¿no? Y un archivo físico como una arca de documentos, por ejemplo. Entonces es una metáfora que obviamente también pensada desde un punto de vista cognitivo, epistemológico y práctico, ¿no? Porque no es solo una idea, son cosas que son hechas y que nosotros encontramos obviamente en materialidad. Entonces voy a pensar de verdad en esas cosas. Estás intentando decir algo así como que el archivo colonial continúa siendo la base de las fuentes de la producción de conocimiento, sí. O por lo menos en buena medida, que sigue siendo esclava con la producción de conocimiento sobre poblaciones indígenas, en este caso, con lo producido en época. Que es archivo, que es arte, que es canción, que es todo. Pero claro, todas las epistemologías del mundo son eso. Sí. Incluso la científica es eso. Entonces, es como muy amplio para que pueda ser usado como una categoría analítica no debilitante. Sí. Quizás. No, sí. Bueno, para pensar también. La idea es esta.
creo que esto de... Porque no sé, de verdad hay muchas discusiones acerca del colonialismo, postcolonialismo, colonialidad, todo. Muchas veces creo que son insuficientes también para comprender exactamente la especificidad de una configuración colonial, ¿no? Y sobre todo cuando hablamos de pueblos indígenas, porque no creo que no sea la misma cosa, pero... Te voy a pasar un libro que no es de Bogotá y tal, pero es de Timor, pero es una historia de los japoneses, que yo me lo leí hace poco, una versión, que hace un análisis de las condiciones de producción del conocimiento sobre los países indígenas, sobre todo desde una perspectiva portuguesa, holandesa, japonesa, australiana y demás, y en base a las ideas que circulaban, tanto científicas como religiosas como otras, sobre cada uno de ellos en cada momento. Entonces, desde 1800 y pico hasta 2010, creo. Y quizás se pueda ayudar para tener una perspectiva diacrónica de cómo se renuevan también esas ideas y demás. No sé, se lo paso porque a mí me ayuda mucho para entender muchas cosas y es verdad que queda un poco lejos de... Pero no, sí. Entonces, más te puedo hablar. Y no tengo otra referencia que esa. No, gracias. Gracias. Porque estaba pensando, Gabriel, o sea, he empezado diciendo que como la intención o tu foco de estudio era el desplazamiento, ¿no? Luego, o sea, nos has presentado como muchos datos, como muchas líneas abiertas, ¿no? Que no como pensaba, bueno, prácticamente es lo que quieres ver, o lo que quieres centrar, ¿no? ¿Quieres ir hacia esta reproducción de imaginarios o nos vamos como algo más material del tema de las tierras, de los derechos? También has hablado como de estos cambios en los sistemas de creencias, ¿no? A medida que el desplazamiento se va dando, o sea, como que tienes un montón de materiales, ¿no? Y muchas líneas de las que tirar muy interesantes, ¿no? Y mi pregunta sería como hacia dónde lo quieres llevar para focalizar, ¿no? Porque, por ejemplo, tienes este conjunto de eventos críticos, ¿no? Que son como las history life, ¿no? Como los eventos que han pasado, como las historias de las personas con las que tú estás trabajando, que estás estudiando, ¿no? Y que tienes un trazado como muy bonito, ¿no? Del seguimiento un poco como histórico de estas poblaciones, con estos eventos críticos como más objetivos, con todo lo subjetivo producido, ¿no? Como todo este cambio de creencias, ¿no? Como que hay, no sé, me venían así como, tiene muchos lugares. Y luego me sorprendía que te sorprendiese como esta triple expansión fronteriza del Estado con la capitalista, con esta cultura hegemónica, ¿no? Porque realmente creo que en el caso del estudio que tú estás viendo puedes sumar mucho a la literatura que ya hay justamente sobre estas nuevas fronteras, ¿no? De extractivismo o expansión como de fronteras capitalistas o llevártelo más al capitalismo racial, ¿no? Como estas grandes teorías que se están elaborando, que están más como, yo veo más la antropología económica, ¿no? Pero ahí está como muy activo todo este debate de estas nuevas fronteras, ¿no? De expansión del capitalismo, que utilizan todos estos cambios en las susceptibilidades, en los sistemas de creencia, en las nuevas formas de ser indígena, ¿no? Como territorializados, pero también, bueno, con esa resistencia de mantener sus cosmovisiones, esas nuevas cosmovisiones, pero desprovistos, por ejemplo, de árbol sagrado, ¿no? O de estos elementos simbólicos que se están importantes, que supongo que no lo tienen así, ¿no? Entonces, pues como en todo lo que se está haciendo, como también coger estas grandes teorías que ya juegan con esta triple frontera de expansión y sumar la etnografía podría ser muy interesante, ¿no? Pero depende de... Yo creo que, no sé si es tu impresión, Laura, pero una de las cosas que yo notaba en Brasil era que la antropología económica, cuando Newburgh y nosotros, no era una fuerte... Y en cambio en España, todo la producción que hay de antropología y del sustantivismo y a partir de ahí creciendo, no lo veían fíjate. Claro, porque la perspectiva materialista está muy denostada. De hecho, cuando hablabas
yo pensaba, claro, si es que Polanyi ya lo decía, como las diferentes, lo que tú hablabas de cambios en los sistemas de creencias, pero no hablabas de cambios en las formas productivas, es que está en verde, ¿no? O sea, al final tienen diferentes creencias que están conviviendo, pero que también tienen diferentes modos de producción, ¿no? Que están conviviendo y diferentes formas de salud. Entonces, como todo eso, cómo complejiza las identidades, pero también complejiza como las formas de subsistencia más tradicionales y esas nuevas subjetividades, ¿no? Como todo eso está alimentando todo el rato. No, perfecto. Cuando yo escribí la tesis, la mi etnografía se concentraba en la operación, ¿no? Entonces, en la vida de los abrigos de Roraima, sobre todo, aunque yo trabajaba con ellos ya en otros sitios de Brasil, en otros estados, sur, norte, centro-oeste, todo. Porque yo trabajaba como, después yo empecé a trabajar como punto focal para Indigenous Affairs de Acnur, Brasil, en general. Entonces empecé trabajando en Roraima y después fui para Brasilia para trabajar allá, lo que me hice viajar por todo el Brasil, incluso para la Guyana. Y la idea en el postdoc era un poco empezar con una de esas puertas, ¿no? Que sería primero la puerta de los misioneros, pero la puerta del capitalismo, de la economía, es otra puerta que yo abrí un poco, pero quiero abrir más, sobre todo desde mirando a la exploración de petróleo y minería en Venezuela. Entonces, yo tengo un artículo ahora que va a ser publicado, después voy a compartir con ustedes, que habla de la relación entre petróleo y políticas indigenistas en Venezuela en el siglo XX. Y eso obviamente es un punto muy importante porque de verdad, de hecho, cuando miramos la situación de los guaraníes en los centros urbanos venezolanos y brasilianos, ellos son obviamente lumpen proletarios, ¿no? Cioè, hay una perspectiva de raza, etnia y todo, pero también de clase. Y como clase, ellos, las mujeres, están sujetos a todas a exploración sexual, a exploración laboral. Pero lo importante del proletariado es que ellos mismos reproducen como ese estigma, ¿no? Pero sí. Claro, ellos nos han mostrado que un poco, no sé hasta qué punto están reproduciendo con estos archivos o como lo llamemos coloniales, ¿no? Que tienen también insertos, pero con diferentes relaciones de poder. Y quizá no todo el mundo, porque también habrá resistencia, ¿no? Como entiendo que hablamos de resistencia a eso. ¿Hasta qué punto lo están reproduciendo o no? O es una condición impuesta, ¿no? Yo creo que también reproduce, ¿no? Entonces, por ejemplo, muchos buscan la tierra, la medicación de tierra para mantener sus modos de vida o que ellos imaginan que serían los modos de vida, porque muchos ya no vivían más en las tierras cuando vinieron para acá. Pero muchos quieren, por ejemplo, entrar en la universidad, tener un trabajo y vivir en una casa como los no indígenas, como los criollos. Entonces, hay una reproducción y hay procesos muy complejos, porque es una población de 8.000 personas. Yo estoy hablando de los Huaral, pero en Venezuela ellos son 49.000 personas. Entonces, es una población muy heterogénea también. Y creo que, por eso que cuando hablo de poder colonial, y obviamente en diálogo con Foucault, estoy pensando en esa relación, ¿no? En esa relación de un poder que es ejercido, pero también en que ellos también pueden manejar, aunque de manera asimétrica también. Pero las situaciones que yo tengo visto, observado, descrito y obviamente también, no hablé mucho, pero tengo un papel, un rol como antropólogo que no es solo de observación participante, porque trabajo con ellos en diferentes contextos, políticamente hablando, ¿no?